Bienvenidos nuevamente a este segundo capítulo de Boom, el microprograma donde intentaremos explicar por qué todo acabará por los aires. En el primer capítulo vimos cómo el mundo occidental se enfrenta a un colapso financiero. Explicamos cómo la flexibilización cuantitativa, esa emisión sin ton ni son de monedas y sin respaldo oro, ha llegado ya a su límite, cómo el mercado de los derivados, una estafa de quebrantos, ha barrido con todos los otros mercados, y también explicamos cómo el ciclo de la crisis se repite, pero se va agravando. Esto está todo en el primer capítulo, así que los que quieran adentrarse en estos temas, les aconsejo que lo vuelvan a ver. Y entraremos ahora en el segundo capítulo, que titularemos Titanic, el hundimiento del mundo unipolar. Me gusta compararlo con el Titanic porque en el choque del Titanic, en la primera hora, ya los signos del hundimiento estaban claros. El agua entraba por la bodega, la caldera se había apagado, la tripulación corría pasándose informes, habían arriado los botes, el barco se había ladeado, pero nadie parecía hacer nada al respecto. La tripulación trataba amablemente a los pasajeros comían y cenaban en los lujosos restaurantes y la banda seguía tocando y nada parecía estar pasando. Sin embargo, los signos estaban ahí. Vamos a definir un poco el mundo unipolar del cual hablábamos, porque de esto depende la explicación y el desarrollo de lo que va a venir. El mundo unipolar está formado por sectores de poder muy concretos. Estados Unidos, en asociación con las grandes bancas internacionales, yo creo que son el principal eje de poder de ese mundo unipolar. Estados Unidos le provee los dólares gratis, hablamos de tasas cero. Los bancos colocan deuda en los países y endeudan asimismo a Estados Unidos, y Estados Unidos es el que respalda, incluso de manera militar, y haciendo bloqueos, las presiones que hacen los bancos. Ese es el gran cúmulo de poder. ¿Quiénes están asociados a ellos? Las grandes corporaciones y las multinacionales, que tienen potestad, incluso en tratados, en algunos tratados, las leyes están por sobre las soberanías nacionales, pueden ir con sus capitales de un lado a otro sin ningún tipo de inconveniente, cosa que un ciudadano no puede hacer. Las multinacionales, dijimos, en su mayor medida de energía y de explotación de recursos, que es precisamente lo que les interesa manejar. Por otro lado, otro socio de este unipolo de este mundo de un solo poder es el Fondo Monetario Internacional, ¿sí? Ya sabemos a lo que se dedica, y los grandes conglomerados de medios, que lo que hacen es maquillar la realidad, esconder cosas, desinformar, fraccionar la información para que nadie las entienda. Una vez fraccionada, la gente lee cosas así sueltas y si no se las cuentan todas juntas no las va a entender jamás. Estos son los socios de ese único poder, ¿sí? Que si uno lo piensa bien, es un poder casi privado. De hecho, se habla muchas veces de la privatización del poder. Eso es lo que se ha hecho. Los mecanismos utilizados para mantener ese poder han sido varios. Voy a describir algunos de ellos. La OTAN es uno de los mecanismos utilizados. De hecho, la OTAN estuvo muy bien creada, muy acertada fundación, porque la Unión Soviética crecía a pasos agigantados y amenazaba con devorarse a toda Europa, y la OTAN le propuso un contrapeso a eso, y en ese momento estaba muy bien, pero roto el pacto de Varsovia, desintegrándose la Unión Soviética, la OTAN dejó de tener sentido. Quiero recordarles una cosa: cuando se funda la OTAN, se establecen 3 propósitos: mantener a Rusia afuera, mantener a Estados Unidos adentro y mantener a Alemania pisoteada contra el piso.
Desintegrada la Unión Soviética, lo único que hizo la OTAN fue mantener a Estados Unidos adentro y a Alemania contra el piso. Otro de los organismos de control y métodos de mantener su predominio, la zona euro fue uno de ellos. La zona euro recargó, intentó igualar a todos los países de Europa en un intento que Lafontaine, uno de sus fundadores, lo definió claramente. Dijo, para que funcione la zona euro, el obrero que haga una misma labor en toda Europa tiene que cobrar lo mismo, si no la zona euro no tiene sentido. Y el mismo Lafontaine, que era alemán, decretó su fracaso cuando dijo esto no se pudo hacer. La zona euro dejó de tener sentido. De hecho, bueno, ahora vamos a comentar cómo fueron evolucionando. Otro de las formas de predominio son los tratados de libre comercio. Hablamos del TTIP, que es un tratado de Estados Unidos con países europeos. El TTP, el Tratado de Transpacífico, que lo integran algunos países de Sudamérica y del sudeste asiático. Y esas son las formas que tuvo este unipolo de Estados Unidos y los bancos y las multinacionales de mantener su poder en esos tratados de libre comercio. Por ejemplo, las empresas tienen predominio en las leyes, en tribunales supranacionales para accionar contra los países. Se pierde la soberanía. Eso quiere decir que todo esto que yo comenté está por sobre las soberanías nacionales. ¿Qué pasa con la ONU? No sabría decirlo. La ONU por momentos parece algo que tiene sentido, pero recordemos algo. Estados Unidos siempre ha dirigido la ONU claramente y no ha impedido la ONU ninguna de las guerras que se vinieron desde su creación. Así que no sé cuánto sentido y cuánta influencia tenga la ONU. Vamos ahora a hablar de los signos del hundimiento, ya que describimos cómo está conformado ese unipolo que mantiene al mundo controlado y vigilado y condicionado. El primer signo del hundimiento de este unipolo es el fracaso de los tratados de libre comercio. Directamente Europa no quiso firmar el TTIP y está el otro tratado que se llama CETA, tampoco está siendo considerado. De hecho, creo que el único país que lo firmó fue Bélgica y los otros países no quieren saber nada. Europa se resiste a esto. El Tratado de Libre Comercio del Pacífico empezó a desintegrarse. El primer país que se salió fue Filipinas. Duterte, ¿sí?, elegido con el 91% de los votos, anunció su salida y dijo que no iba a permitir que Estados Unidos influyera más en la política de Filipinas y convocó a la ciudadanía que salió en multitudes a pedir que se retiren las bases de Estados Unidos dentro del territorio filipino. Otros países que se fueron Tailandia, Laos, Vietnam, Hong Kong. Bien, todos estos países están haciendo que el Tratado del Transpacífico se esté desintegrando. Vamos a hablar de la zona euro. La zona euro, que ya dijimos que fue un fracaso según su propio creador Lafontaine, evidenció una desintegración hace ya unos cuantos años con el primer intento, y fallido, de salida de uno de sus países. Grecia quiso salirse de la zona euro y fue retenido. De hecho, Christine Lagarde, presidenta del Fondo Monetario Internacional, admitió que había sacrificado a Grecia para mantener la estabilidad del euro. Y el euro no se puede mantener, no se pudo mantener. Hoy por hoy sufre, al ser administrado por los mismos bancos que administran el dólar. Recordemos que ni siquiera es una moneda soberana el euro, es una moneda de los bancos. Comenzó a hundirse y entrar en el mismo terreno y en el mismo colapso que tiene hoy el dólar. La zona euro se está desintegrando. La salida
de Gran Bretaña lo evidencia. Gran Bretaña, si bien nunca estuvo dentro de la moneda, nunca adoptó el euro, siempre mantuvo sus libras esterlinas, empezó a ver lo que estaba sucediendo en la zona euro y se retiró. El otro gran actor que se quiere retirar es Alemania, quien ya no quiere tener el peso de cargar toda la zona euro a sus espaldas. Alemania está muy dividida. Recordemos que Alemania, una parte de la población creció detrás de la cortina de hierro. Hay una Alemania que ve con buenos ojos las relaciones con Rusia y otra que ve con buenos ojos las relaciones con Estados Unidos. Eso hace que Alemania esté fracturada y que posiblemente sea el próximo en salir de la zona euro. La OTAN comenzó su fractura cuando salió Turquía. Sin embargo, en estos días pasados, miren a quién estamos nombrando nuevamente, Alemania asignó una partida, creo que cuadruplicó la partida de dinero para sus fuerzas armadas nacionales y que no siguen las órdenes de la OTAN. Quiere decir que Alemania ya está viendo salir de la zona euro y salirse de la OTAN. Por eso, la OTAN está enviando tantas tropas a ese terreno. Otro signo de esta clara descomposición y el hundimiento claro del mundo unipolar es la vuelta al patrón oro de muchos países. Rusia no es novedad, Rusia nunca fue parte del sistema de bancos centrales, lo mismo que China, lo mismo que Irán, nunca formaron parte del sistema corrupto de bancos centrales, pero compraron muchísimo oro en los últimos 2 años. De hecho, Rusia declaró la semana pasada que no aceptaba más dólares como forma de pago y está acuñando el rublo de oro como moneda, como forma de acumulación de valor. Quiere decir que los rusos hoy pueden comprar monedas de oro, como el Krugerrand, y guardarlas, sabiendo que eso no va a perder su valor. Pero el otro que está comprando oro y que intentó repatriar oro desde la reserva que estaba en la Reserva Federal de Estados Unidos, se les devolvió una parte, la otra parte no, y ahí hay un nuevo conflicto, fue Alemania. Alemania compró oro y se está pasando nuevamente al patrón oro. Desconfía de la moneda sin respaldo, lo bien que hace. Turquía se fue de la OTAN, ya lo dijimos, y hay algo que es muy curioso. Los propios bancos que administran el dólar y que administran el euro, hablo de Goldman Sachs, hablo de HSBC, hablo de JP Morgan, hablo de Citicorp, del Santander, han salido a capitalizarse. ¿Cómo? Si tienen el dinero. Bueno, han salido a cambiar esos dólares y esos euros por bienes tangibles, por cosas. No están comprando precisamente oro, pero están comprando obras de arte y tierras. Esos bancos están comprando tierras en muchos lugares del mundo, ¿sí? Esto es únicamente posible con la complicidad de los políticos de esos lugares donde compran tierras, que han levantado las restricciones de venta de tierras a extranjeros, ¿sí? Los bancos salen a comprar tierras. ¿Por qué? Porque saben que pronto sus divisas, sus dólares y sus euros no valdrán nada. Y los vendedores de estas tierras se quedarán con montones de billetes sin valor. Esto es lo que está pasando. Estos son los síntomas. Fíjense que los propios bancos han salido a capitalizarse ya que consideran que su capital, esos billetes gratis y esos derivados que tienen en sus cuentas están al borde del colapso, han salido a capitalizarse con bienes tangibles. No es una mala idea, ¿eh? Si usted tiene billetes del color que sea, tener oro no está mal, tener tierras no está mal. Si le alcanza, a mí no me alcanza, lamentablemente soy una persona que no tengo para cambiar dólares por oro, pero bueno, quizás lo haría. Pero acá empiezan nuevas preguntas.
y que es de lo que vamos a hablar en el capítulo que viene. Vamos a intentar ir viendo qué es lo que está pasando en el tablero geopolítico y de eso nos vamos a dedicar directamente en el próximo capítulo, porque queremos saber qué hará Estados Unidos. Estados Unidos en este momento está perdiendo la batalla. Es claramente quien encabeza ese mundo unipolar que ya ha fracasado, ya se está viendo su hundimiento, y la fiera herida no dará sus últimos zarpazos. ¿Aceptará la derrota de manera callada? ¿Qué harán los bancos? Salieron a comprar bienes, pero ¿qué más harán? Se dice que por ahí que algunos economistas nos dijeron que iba a haber una especie de corralito a nivel global. ¿Será? ¿Se podrá hacer eso? Se dice también que intentarán borrar los archivos de los bancos, las cuentas, porque ni Estados Unidos ni los bancos quieren afrontar el colapso económico y el colapso social de ese colapso económico, ¿sí? Quiere decir que el colapso llevará a una catástrofe social, no sé si catástrofe o cómo llamarlo, pero va a ser una revuelta de gran magnitud y ni los bancos ni Estados Unidos quieren afrontar eso. ¿Qué pasará con los países que tienen dólares en su reserva y que pronto posiblemente no valgan nada? Estas son las incógnitas que tenemos y que vamos a ir tratando de ver qué está pasando. El mundo unipolar ya se está hundiendo. El mundo multipolar está en pleno ascenso. Ese mundo que emerge y que está representado hoy por varios polos precisamente. Rusia, China, Alemania, Irán, quizás Cuba, quizás Ecuador, quizás Bolivia como aliados de estos países. Lo vamos a explicar a partir de la semana que viene y me quiero despedir con una frase de Vladimir Putin, quien dijo lo siguiente: Estados Unidos debe comprender que su hegemonía ha terminado y que el mundo es ahora multipolar. Y si no comprende eso, deberá enfrentarse a una guerra nuclear. Bien, muchas gracias. Esto fue Boom, el programa en donde intentamos explicar por qué todo acabará por los aires.